La cuenta de víctimas del COVID en Paraguay es descomunal y es dolorosa. Siempre nos podremos comparar con otros países, con otras regiones, y decir, sí, pero comparados con tal país no nos fue tan mal. Preguntale a los deudos de las víctimas. Y el mismo tipo de cálculo cabe para las personas que pasaron por ese limbo de terapia intensiva, pronados, intubados, con pronóstico reservado, luchando por sus vidas minuto a minuto. Y nuestro proceso pandémico y de comunicación pandémica fue un proceso numérico, aritmético, estadístico. Cada noche, quizás dentro de un rato, el Ministerio de Salud nos va a dar una actualización y nos va a decir tantos testeos laboratoriales, tantos casos positivos, tantos internados, tantos en terapia intensiva y tantos decesos. Números, meros números. Pero ahí donde esas personas afectadas con diversos niveles de gravedad por el COVID dejan de ser números y tienen nombres, apellidos, tienen rostros, tienen sensibilidades, tienen dolores, es cuando están en esa circunstancia y tienen una interlocución muy singular con los médicos terapistas que por razones de protocolo parecen astronautas, apenas se les ven los rostros. Hay también como una deshumanización que invita a que el paciente sea un mero número, pero el tipo que está dentro de esa piel de plástico también sufre, también porfía y lucha contra el fantasma de la muerte cercana en ese difícil espacio de la terapia intensiva. Hoy queremos hablar con estos guerreros de la última trinchera, con los terapistas, con los que enfrentan a capa y espada la muerte todos los días en las UTIs de los hospitales que tienen unidades de COVID. Son ellos el doctor Ángel Núñez, director de terapias del Ministerio de Salud, y el doctor Oscar Botger, médico terapista del Hospital de Encarnación, con el cual alguna gente ya está familiarizado debido a que ha aparecido con cierta frecuencia en los diarios por la enorme expresividad con la que festeja cada logro y por la que sufre también cada revés que tiene. Bueno, queridos doctores, doctor Núñez, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Quique. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Doctor Botger, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, tengo una duda. Doctor Botger, ¿me escucha? Está bien, Quique, saludos grande a vos, a la audiencia Bueno, también. lo estamos viendo, pero no lo escuchamos. Vamos a solucionar eso en un instante. Doctor Núñez, creo que, digamos, se trata en última instancia de cumplir con el deber a la mejor altura posible sin perder la humanidad y sin tampoco desmoronarse frente al aluvión de dolor, frente a las limitaciones. Creo que el gran ejercicio que hace que al final del día un médico terapista sale con la frente en alto de su guardia es cuando logró equiparar todo, poner ciencia, poner lucha y no perder la sensibilidad ante el dolor del otro en una circunstancia tan extrema, porque supongo que cualquier persona que entre a terapia, por la razón que sea, entra con el alma en un hilo, pero supongo también que será diferente cuando hay que entrar a combatir a un fantasma fabuloso como el COVID, doctor Núñez. Sí, es así, Quique, realmente. Yo veo el compromiso de todos los colegas a la hora de atender a los pacientes que están aquejados por las consecuencias del COVID sobre su organismo. Es muy difícil estar ahí adentro en contacto con el paciente. Los pacientes, no todos entran a terapia intensiva ya intubados o sedados o inconscientes. Muchos de ellos ingresan lúcidos, bien conscientes, entendiendo bien de su situación clínica. A muchos de ellos hemos tenido que darles la noticia de que van a ser intubados, que el desenlace a partir de ese momento podría ser incierto, pero que el compromiso siempre está del otro lado de esa bata, diciéndoles que el esfuerzo nuestro siempre va a ser el máximo,
de que todas las personas que están dentro de las unidades de terapia intensiva tienen el mismo propósito y tienen el mismo deseo de cuál es verle salir nuevamente a ese paciente desde el respirador y salir de esa unidad de terapia intensiva para volver a reunirse con los familiares. Y en ese contexto, yo celebro mucho también cada una de las altas de nuestros pacientes, al igual que el doctor Walker, y que lo hace de forma muy efusiva y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Detrás de cada paciente hay toda una familia que se encuentra muy preocupada por la evolución de su paciente. Detrás de cada paciente está un hijo, una hija, un esposo, una esposa, una madre tal vez, un padre también. Y es difícil también lidiar con esa clase de cosas dentro del rol que tiene uno, de dejar el sentimentalismo de lado y ponerse del lado científico y tratar de ver y de calcular de forma fría esa clase de cosas, ¿verdad? Dentro de lo que es el rol del médico dentro de la terapia intensiva. Personal de enfermería también se encuentra muy comprometida en lo que es la atención directa del paciente, brindarle los cuidados inmediatos, alimentarle a ese paciente, ayudarle a higienizarse, medicarle. Por supuesto, son labores que implican un muy alto compromiso y no todo el mundo comprende el costo que eso tiene también para el médico o para el enfermero que está detrás del paciente. Está el riesgo latente de contagiarse uno mismo a la hora de atender estos pacientes. Está el riesgo de que si yo me contagié pueda llevar la enfermedad también a mi casa, a mi familia, a los míos, ¿verdad? Entonces, es difícil y ni qué decir a la hora de dar más la noticia a los familiares de los pacientes, ¿verdad? La carga psicológica es muy alta para todo el personal que está en contacto con los pacientes. Siempre fue así realmente, pero ahora con el COVID y al aislarle al paciente de su familiar y es mucho, mucho más esta carga. Doctor Núñez, permítame, vamos a hacer un nuevo intento con el doctor Bodger. Doctor Bodger, ¿nos escucha? ¿Nos ve? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me ven? ¿Quique? Ahí estamos, ahí estamos. Eh, Bienvenido a esta conversación Muchas tripartita. gracias. Doctor Bodger, creo que en los tiempos de la pandemia, en la cotidianidad de todos nosotros, aprendimos a hablar con los ojos, ¿sí? Con perdida cierta expresividad facial con los barbijos. Pero supongo que el peso de la mirada de un paciente que entra a ese limbo de terapia intensiva, la expresividad de su mirada habla más que el más expresivo de los idiomas. En ese momento, ¿cuál es la decisión? ¿Se mantiene la mirada? ¿Se devuelve una mirada de amor, de paciencia, de confianza? Yo he escuchado a muchos médicos experimentados diciendo que la humanidad del trato del médico tratante hacia el paciente forma parte de la cura. Un médico que transmite compasión empieza a curar o a contener al paciente por más grave que esté a partir de esa medicina del amor, de la humanidad que se entrega a través de los gestos. La habrá pasado muy seguido, doctor Bodger. Asimismo, Quique, antes que nada agradecer esta oportunidad, ¿verdad? Y un honor compartir con el doctor Ángel este momento. Eh, Antes de la pandemia había una frase de cabecera que citaba que uno en el trabajo, principalmente atendiendo a los pacientes, siempre tenía que procurar llevar una sonrisa, porque en algunos casos quizá esa sonrisa iba a ser la última imagen con la cual se iba a quedar un paciente, ¿verdad? Más todavía un paciente a quien uno iba a someter a un tratamiento, quizás intubar, ¿verdad? Hoy en día, como se sabe, estamos tapados con todos esos equipos, ¿verdad? Y entonces esa fuerza de la mirada, pero mucho más allá de lo que podamos transmitir con palabras, con mirada, ¿verdad? Eh, Reforzar ese mensaje que decía Ángel, eh, somos, somos seguramente privilegiados testigos nosotros de tantos momentos de ese paciente que llega con una mirada de miedo, ¿verdad? Tratarle
de transmitir algo de serenidad, algo de tranquilidad, ¿verdad? Alguna frase, algún comentario, alguna palabra para intentar calmar esa desesperación, ese miedo, ¿verdad? Tratarle de transmitir templanza. eh, y bueno, realmente lo vivimos muy a flor de piel, ¿verdad? A nosotros nos toca vivirlo esto con nuestra comunidad, donde nos toca vivir y que hace rato, desde que empezó esto, nos tocan ver rostros conocidos, nos tocó atender a familiares, gente muy cercana, muy cara a nuestros aprecios, ¿verdad? Y lógicamente eso dificulta mucho más el labor, ¿verdad? Pero para eso creo que estamos hoy en día, para poner el pecho, eh, intentamos, ¿verdad? De todos modos estar a esa altura, no sé. Ahora, queridos doctores Ángel y Óscar, en ese momento en el que un paciente, digamos, pierde la autonomía porque está sedado, porque está pronado, yo creo que ustedes han desarrollado ciencia, paciencia y observación y sienten el paciente que a pesar de eso, de esa inducción, la está peleando. ¿Ese es un aliciente anímico para ustedes o es en sentido contrario? Mientras más ven un cuerpo que parece que abandonó su voluntad, más luchan por él porque ya no puede por sí mismo. ¿Cómo es digamos, el marco psicológico del médico que le toca en turno, entra y pregunta cuántos pacientes tiene? Y yo creo que más allá del cálculo de lo que está en la tablilla, uno busca piel, busca humanidad y toma decisiones. ¿Cómo se conecta uno con ese paciente que que ha perdido la autonomía de expresarse o se expresa con gestos mínimos, quizás con pulsiones que tienen que ver con su estado de sedación, de hipnosis, o con el paciente que está completamente inerte? ¿Cuál de ellos les provoca más lucha? Doctor Y en Ángel. realidad que nosotros siempre ponemos, el máximo empeño por todos nuestros pacientes. Nosotros entendemos que es difícil ver la respuesta emocional del paciente ante el tratamiento que él está recibiendo, pero a veces hay signos sutiles como la mejoría de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en relación al dolor que pueda sentir un paciente estando incluso sedado, ¿verdad? Y independientemente de que muestre o no signos, el empeño que uno siempre le pone es el máximo posible. Tratamos nosotros de evitar el sufrimiento del paciente si es que sabemos que el desenlace puede no ser el esperado para nosotros, no puede no ser bueno. Recurrimos a diferentes tipos de alivio para esa clase de momentos entre sedación y analgesia y otras cuestiones más. Es difícil, sobre todo, lidiar con el familiar en esa clase de momentos, estando el paciente en una condición adversa y que pueda ser difícil de recuperar. Nosotros sentimos también el dolor de la familia a la hora de dar noticias adversas a la evolución del paciente. Somos nosotros los que estamos en contacto con ellos en ese momento y querramos o no, igual nos toca el dolor de los familiares a nosotros. Lo difícil siempre es hacer eso a un lado y seguir, ¿verdad? Eh, en una guardia tal vez un médico pueda manejar 8 o 10 pacientes y si bien alguno de ellos puede presentar un evento adverso durante la guardia, puede haber fallecido o presentado una complicación, hay que hacerse de fuerza y hay que hacerse de una templanza importante porque al lado de él hay otro paciente y hay otros 6 o 7 más también dentro de la sala que van a requerir también de toda nuestra atención, de toda nuestra concentración y de los mismos cuidados que está recibiendo ese paciente. Entonces, es difícil cruzar la barrera de lo que nos duele a nosotros y evitar de que eso nos afecte para poder
seguir tratándole a los demás pacientes. Es realmente difícil continuar con eso, pero es lo que se requiere en este momento y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es difícil, realmente es muy difícil, Chile. Doctor Botker, ¿le tocó verse cara a cara con pacientes recuperados y cómo fue esa experiencia de sentido del deber cumplido en una persona que puede literalmente vivir para contarlo? Es la mejor sensación que hay. Debe ser el mejor pago que recibimos por nuestro trabajo. Creo que nada se compara a eso. Eh, Me tocó recientemente, bueno, llevamos ya casi un poco más de un año y medio de lucha y me tocó recientemente cruzarme con un ex paciente, era en la calle y no reconocerlo. O sea, pasaron, pasaron tanto tiempo, pasaron tantas semanas de su alta y verlo bien cuando la última fotografía, la última imagen, lo último que queda en nuestra retina es ese paciente que sale de la terapia levantando un cartel con poca fuerza, aún muy debilitado. Y lo que mucha gente todavía no sabe, no conoce, es que después vienen todavía muchos días, a veces semanas, a veces un tiempo largo de rehabilitación, ¿verdad? Eh, y, y respondiéndote, que la verdad que emociona mucho ver a los pacientes justamente en etapas posteriores ya mucho más fuertes, recuperados, ¿verdad? Eso es lo, lo más lindo de nuestro trabajo realmente. Doctor Botker, doctor Núñez, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. En la persona de ustedes, nuestro reconocimiento a los trabajadores de terapia intensiva, a los médicos intensivistas, a su personal de apoyo, a los expertos en electromedicina, al personal de limpieza, a todos los que desde su puesto salvan vidas haciendo que las cosas funcionen. A todos ellos nuestro agradecimiento, porque es imposible hacer lo que ustedes hacen sin pasar todos los días el límite del estricto deber. Así que por ese gesto permanente de amor que salva tantas vidas, muchísimas gracias, y ojalá este proceso que estamos empezando a experimentar los paraguayos vaya reduciendo la presión sobre la terapia intensiva y podamos contar una historia diferente en breve. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Muchísimas Quique. gracias. Muchas gracias, Quique. Realmente agradecido con el reconocimiento y fuerza también para el doctor Botker, que está día a día también con los pacientes en Encarnación, una ciudad que fue muy golpeada, muy sufrida en relación a las patologías por el COVID, y el esfuerzo que pone él y todo su equipo y es muy valorado. Nosotros a nivel central reconocemos bastante todo el esfuerzo que hicieron en Encarnación. Tratamos de apoyarle desde acá, tal vez no como querramos del todo por las limitaciones de todo el sistema, obviamente, ¿verdad? Pero siempre tratamos de hacerles saber eso, de que estamos con ellos, de que estamos apoyándoles y desde donde nos toca siempre dar lo mejor que sabemos y que podemos para el bien de la gente, ¿verdad? Fuerza, Muchísimas doctor. gracias. Muchas gracias Ángel por el apoyo y Quique por esta oportunidad. Habrá gente que no estará de acuerdo, no le gustará a veces cuando compartimos con mucha alegría esas imágenes de los pacientes recuperados, pero solamente nosotros, Ángel, sabemos cuánto trabajo y cuánto sudor, cuántas lágrimas hay detrás de cada uno de esas familias que se reencuentran con ese ser querido. Muchas gracias.